Hola, en este video vamos a ver el tema de cómo calcular el tiempo de aislamiento y la duración de la cuarentena. Mi nombre es Lorena Hofmeister, trabajo en la Universidad Mayor, estoy a cargo de la Escuela de Salud Pública y la Facultad de Ciencias. Los casos deben estar aislados durante todo el periodo en que pueden contagiar. Ese es el principio que debemos seguir. ¿Cómo definimos este periodo de contagio? Depende estrechamente de los síntomas. Con síntomas sabemos que las personas pueden infectar. Dadas las características del momento que se diagnostica, el día del diagnóstico ya tienen síntomas o están en los momentos previos a tenerlos, por lo tanto están contagiando. También sabemos que cuando los casos se recuperan, dejan de tener síntomas, dejan de contagiar. Por lo tanto, el aislamiento depende de los síntomas. El aislamiento hasta ahora está definido de por lo menos 14 días desde el inicio de síntomas. Pero la salida del aislamiento no solamente depende de que se cumpla este periodo de 14 días, sino que la persona también debe estar recuperada de los síntomas. Por lo tanto, una persona que se agrava y que su enfermedad dura más de 14 días, debe estar aislado por todo el tiempo en que tiene síntomas. En muchas ocasiones usamos la palabra cuarentena también para los casos positivos de COVID. Pero en sentido estricto, el concepto de cuarentena se usa para los contactos de los casos, quienes estuvieron expuestos a un contagio, pero que no sabemos si se contagiaron efectivamente. Y el concepto de aislamiento, y esa palabra se usa para los casos que ya están enfermos y que sabemos que están enfermos. Si bien ambas palabras, ambos conceptos, aislamiento y cuarentena, tienen en común que implican poner una distancia física entre las personas y el resto de la comunidad, son conceptos distintos. Y para el cálculo que tenemos que hacer de tiempo, es bueno mantener esta distinción. Por lo tanto, siempre vamos a hablar de aislamiento de caso y cuarentena de contactos. En algunos otros países que han definido en las condiciones de los pacientes leves de COVID, han definido una duración de menos de 14 días, en torno a los 10 días. Pero siempre la salida del aislamiento y la evaluación de cuánto sale de la persona del aislamiento depende de la remisión de los síntomas. La información mínima que necesitamos para calcular el aislamiento es la fecha de inicio de síntomas y conocer la situación de síntomas. Hay que hacer un seguimiento de los síntomas para poder saber cuándo puede abandonar el aislamiento. Acá tenemos el calendario de junio, el mes de junio. El día viernes 12 de junio, una persona consulta por síntomas sugerentes de COVID. Se trata de José, tiene 28 años, repartidor. Lo primero que tenemos que hacer es detectar esta consulta, la persona que consulta, y saber qué síntomas ha tenido y cuándo empezaron. Si fue el 11, el 10, el 9, etc. Indagamos acerca de esto y se determinó, la persona declaró que los primeros síntomas empezaron el miércoles 10, con mialgia y tos seca. Ahora sabemos esta fecha y la situamos en el calendario del mes de junio, en este caso. Lo que sabemos es que a partir del inicio de síntomas, el periodo de contagio por lo menos dura 14 días, hasta el 24. Por lo tanto, la franja roja continua se extendería hasta el 24 de junio. Pero también sabemos que las personas que tienen COVID-19 pueden contagiar un poco antes del inicio de sus síntomas. Por lo tanto, extendemos el periodo de contagio 2 días antes del inicio de síntomas. El periodo que puede contagiar al menos iría desde el 8 de junio al 24 de junio, 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después. Este es el periodo mínimo de aislamiento, de contagio que tiene esta persona. Ahora bien, el aislamiento debe iniciarse lo antes posible, lo más cercano al inicio de síntomas. En este caso, José consultó acá y recibió las instrucciones y empezó el aislamiento a partir del día 13. ¿Ya?
Ahora bien, el 24 de junio, ¿la persona puede salir del aislamiento? Depende de si se ha recuperado o ha mostrado una recuperación en los síntomas. En algunas partes ponen el criterio de que la fiebre debe haber remitido por lo menos 3 días antes de la salida del aislamiento. Pero en general, esto depende de los síntomas. Por lo tanto, si la persona en esta fecha sigue con síntomas importantes de la enfermedad, el periodo de aislamiento tiene que extenderse también. Hay un caso especial que tiene que ver con las personas que tienen un PCR positivo, que hicieron un test diagnóstico y dieron COVID-19 positivo, pero no tienen síntomas. Puede ser una persona que estuvo en contacto estrecho con un caso COVID y por una estrategia de búsqueda activa de casos, le hicieron una toma de muestra, salió positiva, pero no tiene síntomas. Esto es un porcentaje de los casos nuevos que se van informando diariamente. ¿Qué hacemos con este tipo de personas? Que no tienen síntomas, por lo tanto, no van a usar recursos asistenciales, pero sí podrían contagiar. Por lo tanto, lo que hay que hacer acá es que a partir del día de la toma de la muestra de PCR, porque no tenemos día de inicio de síntomas, se consideran 14 días también desde ese día. Por lo tanto, esta persona tendría que quedarse en aislamiento hasta el día 26 y no realizar sus actividades habituales como ir a trabajar, por ejemplo. Y contando con ello, con permiso y licencia para que pueda efectuar ese aislamiento, pese a que no tenga síntomas. Ahora bien, si esta persona resultó que un par de días después desarrolla síntomas, se aplican los criterios que habíamos conversado anteriormente. Una vez que hemos definido el calendario para el caso, tenemos que identificar los contactos para determinar la cuarentena de los contactos. Lo primero, tenemos que identificar los contactos durante el periodo en que se pudieron contagiar. Estuvieron, como el contagio es persona a persona, que estuvieron con la persona COVID positivo. Sabemos que casi el 100% de las personas que se exponen a un contagio tienen síntomas dentro de los 14 días desde la exposición. Por lo tanto, el tiempo de cuarentena es de 14 días a partir del último contacto con la persona con COVID-19. Tenemos que, por lo tanto, siempre identificar la exposición más reciente, la última, y considerar todo el periodo en que puede contagiar el caso COVID positivo. Si el contacto en el periodo de la cuarentena, en estos 14 días, desarrolla síntomas sugerentes de COVID-19 y como tuvo un contacto estrecho, una exposición con un caso COVID, se evalúa si es un caso, si tiene la enfermedad, que puede ser un caso confirmado, un caso probable, y en esa situación, si se verifica que tiene la enfermedad, como caso confirmado o probable, tiene que seguir las instrucciones de aislamiento de caso. En el calendario, volvemos a nuestro calendario, tenemos el periodo en que la persona, el caso puede contagiar, por lo menos hasta el 24, ¿cierto? 2 días antes, 14 días después del inicio de síntomas. Y sabemos que la persona que se enfermó se puso en aislamiento a partir del día, se pudo aislar a partir del momento en que se le dieron las indicaciones de aislamiento efectivo, que fue a partir de la consulta, de la identificación de síntomas, que se le indicó que tenía que hacer un aislamiento efectivo, que corresponde a las casillas en color verde, a los días en color verde, ¿ya? Sin embargo, esta persona estuvo varios días que pudo contagiar sin aislamiento. Por lo tanto, tenemos que identificar los contactos que ha tenido en este periodo, ¿ya? Y acá tenemos distintos tipos de contactos. Tenemos contactos continuos, que son las personas que comparten de manera muy estrecha con el caso y de manera continua. Por ejemplo, son las personas con quienes viven, principalmente con quienes vive, porque con ellos vive y pernocta, y es un criterio de contacto estrecho. Y estas personas pueden acompañar
al caso hasta el momento en que se aísla, o pueden seguir viviendo con la persona en caso de que la persona enferma haga el aislamiento en el propio hogar. También tenemos contactos que son más esporádicos, que son personas que en algún momento, por un periodo de tiempo y bajo alguna condición o actividad, estuvieron en contacto con el caso. Puede ser personas con las que trabajan o que tienen una reunión, personas con las que viajaron en un bus durante un periodo de tiempo. ¿Bien? Para cada uno de ellos hay que definir el momento de la última exposición, para cada contacto, porque esa exposición es distinta. Podemos tener personas que estuvieron en contacto con el caso el día martes, solo el martes, otras el miércoles, otras el lunes, como este señor, y el jueves también tuvo el mismo señor, o solo el lunes, o solo el lunes 8, etc. Hay distintas combinaciones de contactos. Vamos a ver un ejemplo. José, vamos a ver el caso de José, se fue a una residencia a partir del 13 de junio. Una vez que dio la alerta, consultó y se inició con el registro de este caso, se fue a una residencia sanitaria. Entonces salió de su hogar. José vive con su pareja que se llama Mariana y su hijo de 8 años que se llama Tomás. Ambos cumplen el criterio de contacto estrecho, ¿ya? Porque viven o pernoctan con la persona, ¿ya? Y estuvieron viviendo y pernoctando con la persona en el periodo que José podía contagiar, que son estos días de aquí. Hay que definir el último contacto con José, que es el día 12 de junio, porque después José se fue a la residencia. Por lo tanto, se empieza a contar el periodo de cuarentena de Mariana y José a partir de este día, de 12 de junio más 14 días, 26 de junio incluido. El día 27 las personas podrían salir de su cuarentena, siempre y cuando no hayan desarrollado síntomas del COVID. En ese caso, pasarían a ser casos y necesitarían estar aislados. Ahora, el mismo ejemplo de José, pero José hizo el aislamiento en la casa, se quedó aislado en su casa. Por lo tanto, acá tenemos que la Mariana con Tomás son contactos no solo antes del aislamiento, sino también conviven con la persona en el aislamiento, por lo tanto siguen teniendo un riesgo de contagio. En ese caso, el último contacto con José corresponde al último día en que José fue un caso activo. En el caso anterior, en las láminas anteriores, habíamos visto que el 24 de junio era el día de salida de José del aislamiento, porque terminaban sus 14 días desde el inicio de síntomas y no había tenido más síntomas. Por lo tanto, si ese es el escenario, la cuarentena de Mariana y Tomás sería del 24 de junio más 14 días, que sería hasta el 8 de julio. Sin embargo, si José, en vez de terminar el aislamiento el 24 de junio, lo termina el 27 y sigue con su familia, el inicio de la cuarentena de Mariana y José y Tomás corresponde a este 27 de junio. Por lo tanto, el criterio es que el último contacto corresponde al último día en que fue un caso activo, que depende del desarrollo de la enfermedad de José. ¿Por qué? Porque Mariana y Tomás siguieron compartiendo un hogar con el caso. Ahora, otro ejemplo de un contacto más esporádico, que es Miguel, que es un compañero de trabajo de José. Miguel es compañero de trabajo de José. Estuvo con José el lunes 8 en una oficina cerrada por lo menos unas 4 horas, a una distancia aproximadamente de 1,5 metros, y compartiendo espacios comunes como baño, una pequeña cocina. Y también estuvo el día jueves 11, acá, con José, el mismo Miguel, en una reunión de trabajo en la misma oficina de 2 horas, con un poquito menos de 1 metro de distancia. Estaban frente a frente, pero un poco menos de 1 metro de distancia. Sabemos que José empezó su aislamiento el 13 de junio. ¿Cuándo empezaría la cuarentena de Miguel?
el último día que estuvo en contacto con José. En este caso sería el jueves 11 de junio, pese que también estuvo el lunes, el último contacto del jueves. Por lo tanto, a partir de ese día se consideran 14 días. Es decir, que esta persona tiene que entrar a cuarentena hasta el día 25 de junio, incluido. Obviamente accediendo a los permisos y licencias necesarios para que no tenga que ir a trabajar, ni movilizarse y exponer a otros al contagio, al posible contagio. Acá algunas fuentes que hemos usado para estas clases y muchas gracias.